Hola, yo soy Dado y hoy vamos a hablar de los principales mejores y peores héroes de la mitad de temporada en el rol de tanques. Es evidente que la meta actual presenta problemas significativos. Parece que nada puede morir en absoluto. En este video hice todo lo posible por ir directo al grano y hacerles un video bastante rápido y resumido. Así que quédate hasta el final. También, si quieres una guía específica o conocer más a fondo por qué los héroes están posicionados así en la siguiente tier list, no olvides suscribirte y dejarlo en los comentarios. También te invito a participar en la pestaña de comunidad para futuros videos. Ahora empecemos. Reinhardt es un personaje sólido en Overwatch 2. Permite que tu equipo se centre en su capacidad para atacar cuando él lo hace. Sin embargo, a medida que subes de rango, hay opciones mejores que Reinhardt. Su efectividad disminuye contra oponentes más fuertes que saben cómo enfrentarlo a la distancia adecuada. Aún así, si eres muy competente con Reinhardt, todavía puedes tener éxito. En general, Reinhardt se considera una opción sólida, pero no la mejor en niveles altos, por lo que lo clasifico en el grupo B. En cuanto a D.Va y el supuesto meta de Orisa y el meta de pelea, D.Va se ha convertido en la mejor opción cuando se juega en mapas centrados en terreno elevado. Es especialmente efectiva en el meta de pelea, donde tanto Zarya como Junker Queen han recibido mejoras significativas, pero ambas luchan por tomar el terreno elevado. Orisa es fuerte pero no es adecuada para el terreno elevado. Sigma también es bueno en mapas específicos pero no puede reclamar el terreno elevado en ciertos mapas. D.Va es la opción más confiable y constante, debido a su versatilidad. Puede adaptarse a diferentes estilos de juego, desde apoyo hasta agresión o negación de área. Su flexibilidad y eficacia en diversas situaciones la colocan en la categoría S en términos de valoración. Además, D.Va es única entre los tanques en su capacidad para lidiar con voladores, como Pharah y Mercy. Ningún otro tanque puede enfrentarlos de la misma manera. Hablemos de Zarya. Los cambios en sus burbujas son asombrosos, lo que le dará más energía y tiempo de actividad con su equipo. También, Zarya ahora es una counter sólida contra Orisa, y que puede enfrentarla sin problemas. Sin embargo, Zarya podría ser menos efectiva contra equipos de inmersión total como Winston y Tracer. En general, Zarya es muy fuerte después de estos cambios y la posiciona en la categoría S en términos de fortaleza en el juego. Junker Queen ha recibido mejoras, pero no está en la cima del meta en Overwatch 2. Aunque puede ser fuerte con el jugador adecuado y en ciertas situaciones, otros tanques como Orisa y Zarya son más preferibles actualmente. Su posición en el meta es similar a la de Reinhardt, donde es buena en manos habilidosas, pero no siempre la mejor elección. En resumen, la Junker Queen está en el nivel B de la meta actual. En algún momento, Blizzard recordará que Roadhog es un personaje que están rehaciendo. No sé exactamente qué están planeando, pero debe ser algo sorprendente. Si pasan tanto tiempo en esto y solo cambian un pequeño número de daño, perderé la cabeza. Dijeron que lo están rehaciendo, así que imagino que están trabajando en una revisión de habilidades que requiere nuevas animaciones y efectos especiales, lo cual lleva tiempo. Pero en su estado actual, Roadhog no es jugable. Los tanques como Orisa, Sigma y D.Va son mucho más fuertes y puede contrarrestar todo lo que hace Roadhog. A menos que seas un experto, no es el personaje adecuado, así que va en la categoría D. Aunque Orisa ha recibido nerfeos y la gente ha aprendido a lidiar mejor con ella, todavía es un personaje poderoso en el juego. Considera que antes la gente la elegía en exceso debido a la facilidad para obtener valor con ella, incluso cuando había otras formas de obtener valor en el juego. Ahora Orisa es un poco más débil debido a los nerfeos y Zarya ha ganado la popularidad como su counter. A pesar de esto, coloca a Orisa en el nivel A porque sigue siendo una elección fuerte, especialmente cuando se combina con ciertos personajes como Torbjorn, lo que lo hace difícil de enfrentar. Sigma es en esencia de nivel A, pero en otros mapas no es recomendable. Es especialmente efectivo en mapas como Habana y Circuit Royal, aquellos que necesitan distancias largas. En estos mapas, Sigma brilla. Sin embargo, en otros mapas no se ve tanto ya que puede ser explotado por otros tanques en peleas cercanas. A pesar de esto, Sigma es esencial en los mapas donde es fuerte, y es parte necesaria de la estrategia del juego. Si eres un jugador de tanque, debes aprender a jugar con Sigma en estos mapas o tu equipo estará en desventaja. En resumen, Sigma es crucial en ciertos mapas y deberías aprender a jugarlo si eres un jugador de tanques. Winston puede ser extremadamente efectivo si se juega de manera óptima en las condiciones adecuadas, especialmente contra personajes como Zarya. Sin embargo, su eficacia depende de la coordinación del equipo y el nivel de habilidad individual. En rangos bajos, Winston puede ser menos efectivo a menos que se juegue en conjunto con otros jugadores que realicen un ataque coordinado. Winston es una elección sólida, pero su efectividad varía según diversos factores. Por lo tanto, lo dejo dentro de la categoría B. El estado de Wrecking Ball en la meta de Overwatch 2 se ha vuelto más difícil ya que no es favorecido por las circunstancias actuales. Los personajes de apoyo pueden defenderse mejor y la presencia de muchas habilidades de control lo debilita, pero en general se considera que está entre los personajes menos fuertes en la categoría de divers, y no recomiendo que lo utilicen,
a menos que se esté jugando en un equipo de inmersión, pero aún así, Winston o Doomfist son mejores opciones, así que lo dejamos en la categoría C. Ramatra es un personaje subvalorado pero fuerte, capaz de cargar al equipo en partidas difíciles. A pesar de ser una buena elección en general, está siendo superado por otros personajes en el juego actualmente, especialmente aquellos que son mejores en ciertos aspectos como el ataque a distancia o el combate cuerpo a cuerpo. Ramatra sigue siendo buena opción, pero no la mejor en la situación actual del juego, así que lo dejaremos en la categoría A. Doomfist es efectivo de manera agresiva y puede evitar enfrentamientos directos con Orisa. Su popularidad está en aumento, pero su viabilidad depende de cómo se desarrolle la meta. Si Zarya se vuelve dominante, Doomfist podría perder su posición. Doomfist se encuentra actualmente en una posición sólida en la meta, pero su estado puede cambiar rápidamente a medida que evoluciona la meta de Overwatch 2. Por lo tanto, queda en la categoría A. No olvides suscribirte si te gustó el video y disfrutas del contenido. Déjame en los comentarios qué te pareció la lista y si quieres ver alguna guía en específico. Los estaré leyendo, yo soy Dado y nos vemos en el siguiente video.